Bienvenidos a La Estocada, un podcast punzante. El pasado 12 de enero quedó habilitada la portabilidad numérica, a pesar de la intimación que a principios de mes realizó el sindicato de Antel, SUTEL, al Poder Ejecutivo. El sindicato exigió que se suspenda la entrada en vigencia del nuevo régimen hasta que se conozca el resultado del referéndum contra los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración que se realizará el próximo 27 de marzo, puesto que dentro de dicha ley se encuentran los artículos que regulan dicho mecanismo. Consultada por el diario El País, Mercedes Aramentía, presidente de la URSEC, dijo que la intimación no tiene ningún efecto sobre el proceso y que el juez no se expidió sobre el fondo de la cuestión y como la ley está vigente la aplicarán en su totalidad. Finalmente, el Ejecutivo terminó rechazando la intimación. Por su parte, el abogado del sindicato, el doctor López Goldara Sena, explicó a dicho diario que la intimación se agota en sí misma, señalando además que si bien la respuesta del Ejecutivo es voluntaria, no existe urgencia en aplicar la portabilidad numérica, sobre todo cuando, cito textualmente, esta ley no está firme. Ahora bien, vale aclarar que los referéndums no tienen efectos suspensivos y por ende las leyes tienen plena vigencia desde el momento en que son promulgadas por el Poder Ejecutivo. Pretender restarle fuerza a una ley que fue aprobada y promulgada respetando los procedimientos constitucionalmente establecidos simplemente porque una parte de esta será sometida a consideración directa de la ciudadanía constituye un error jurídico evidente. Por ende, el argumento de Goldara Sena no tiene ningún fundamento jurídico que lo respalde. Harina de otro costal son las consideraciones más, digamos, pragmáticas, ancladas en los criterios de utilidad, eficiencia y previsibilidad. La pregunta respecto a qué pasará con aquellos que optaron por la portabilidad numérica si triunfa el sí en el referéndum es pertinente y necesaria. Esta interrogante fue contestada textualmente por la propia Aramendía, quien sostuvo en el diario El País que, textualmente cito, cuando se firmaron los contratos se firmó una cláusula resolutoria exonerando al Estado de cualquier tipo de responsabilidad. Y si se cae, pero los que ya hicieron el cambio no lo pierden. La jerarca de la URSEC recalcó que se hizo un trabajo entre las empresas, el gobierno, el regulador y AGESIC, mirando y considerando todas las aristas del tema, entre ellas la incidencia del referéndum. Ahora bien, ¿en qué consiste el nuevo régimen de portabilidad numérica? El artículo 471 de la LUC declara que la portabilidad numérica es un derecho de los usuarios de los servicios de telefonía móvil. El artículo 472, por su parte, establece que los operadores de telefonía móvil que tengan derecho a asignación directa de numeración quedan obligados a prestar el servicio de portabilidad numérica, entendida como la posibilidad del usuario de conservar su número telefónico sin deterioro de la calidad y confiabilidad, en el evento de que cambie de operador de conformidad con los requerimientos que disponga la URSEC. La portabilidad numérica se implementará según el artículo 473 de acuerdo con el cronograma que a tal fin elabore la URSEC, quien deberá conformar un comité de portabilidad numérica dentro de los 60 días de promulgada la ley. Este comité se encargará de elaborar un cronograma de actividades según lo dispuesto por el artículo 474. Este sistema deberá ser aprobado por el Poder Ejecutivo previo informe preceptivo de la URSEC, tal como lo determina el artículo 476. Por último, el artículo 475 determina que los costos de adecuación de las redes y de los sistemas para implementar la portabilidad numérica serán sufragados por sus operadores y en ningún caso se trasladarán al usuario. En términos económicos, lo que hace la portabilidad numérica es aumentar la incidencia del precio y los beneficios brindados por el oferente en la curva de demanda de los usuarios de telefonía móvil. Nada más. ¿Eso es bueno? Claro que lo es. Con la portabilidad numérica, entonces, las dificultades, los riesgos o los costos propios a el cambio de número de teléfono se disiparían porque obviamente los consumidores ahora pueden conservar el mismo número y obtener mejores beneficios o mejores prestaciones en función de sus intereses. Ahora bien, no todo es color de rosas. Al darle a la portabilidad numérica el estatus de derecho, incurrió el oficialismo, a mi entender, en una violación flagrante del principio de libertad de empresa, al imponerle a los proveedores una estructura de costos derivada de la implementación de los insumos técnicos necesarios para efectivizar todo ejercicio de ese derecho. El costo inherente al ejercicio de un derecho siempre debe ser internalizado por alguien.
En este caso, serán las empresas las que, de manera absolutamente injustificada y mediante una imposición estatal, deberán absorberlo. Quizás las empresas estén dispuestas a aceptar estas condiciones pensando en los potenciales consumidores que podrán obtener. No obstante, esta consideración consecuencialista no obtura el argumento anterior. La imposición estatal de costos siempre es liberticida, independientemente de las buenas intenciones que se intenten realizar. Por otro lado, es virtualmente imposible que el Estado impida que esos costos sean trasladados al consumidor, puesto que los mismos pueden ser disimulados de múltiples maneras. Va de suyo que los argumentos que esgrimen los defensores de la derogación de este mecanismo son radicalmente diferentes a los anteriormente expuestos. Molina, jerarca de Suntel, considera que la portabilidad numérica es, cito textualmente, solamente un negocio para que los privados crecieran en nuestro país, quedándose con parte de los clientes de Antel. Entiende que el gobierno ha vendido que esto es profundizar la democracia, pero lo que no se dice es el negocio que hay atrás. Escuchémoslo. Lo que hace UNSEC es manifestar o de alguna forma confirmar por qué siguen haciendo lo que están haciendo. Y lo dicen porque la Constitución, porque las leyes, bla, 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 y todo esto que dijeron. Pero esto no está en cuestión. La intimación nuestra no contestaron. La intimación nuestra era por intereses difusos, por las 800.000 firmas y por específicamente suspender este hecho hasta tanto y cuanto el pueblo uruguayo con su voto decida qué hacer el 27 de marzo de este año. Faltan apenas 80 días, pero el apuro de seguir perjudicando a Antel fue mucho más grande que la voluntad cívico-democrática que un gobierno debe tener a la hora de tomar decisiones. Acá prevalecieron compromisos políticos y no la defensa cívico-democrática que el gobierno debería haber tomado y haber suspendido esto hasta el 28 de marzo. Esto va a terminar siendo un negocio para los privados, como en el mundo así lo ha sido, porque es una propuesta comercial o un plan comercial para evitar que las empresas que compiten entre sí tengan algunas un liderazgo sobre la otra. Suntel no puede pretender que el Ejecutivo deje de aplicar una ley plenamente vigente, puesto que tiene el deber constitucional de hacerlo. Argumentos tales como los intereses difusos o la inminencia del referéndum son, por ende, totalmente inaplicables. ¿A qué se refiere Molina con la defensa cívico-democrática que el gobierno debería haber tomado? Al parecer, lo que tiene en mente el presidente de Suntel es que el gobierno debería haber paralizado la implementación del régimen de portabilidad numérica simplemente porque existe una expresión de la ciudadanía en apoyo al referéndum. No obstante, este razonamiento no tiene sentido alguno. Digámoslo así, ley vigente mata referéndum futuro. Lo que quiero apuntar con esto es que lo que es verdaderamente lesivo para el funcionamiento de la democracia es que el Ejecutivo paralice la aplicación de una ley democráticamente sancionada simplemente por la existencia de un referéndum futuro, cuyo resultado es absolutamente incierto. Si aceptamos las reglas de juego de la democracia representativa, la LUC fue aprobada por mayoría y por ende cuenta con el respaldo de la mayoría de la ciudadanía. Argumento profundamente discutible, pero eso es harina de otro costal. Por ende, la mitad más uno de la ciudadanía tendría mucho más peso democrático que un 25% de esta. En términos de peso democrático, la LUC vale más que los apoyos conseguidos para el referéndum, le pese a quien le pese. Me gustaría centrarme en los argumentos más de fondo que expone Molina. Por un lado, esta idea de que los clientes son de Antel y este nuevo régimen permitiría que los privados se queden con una parte de ellos. Veamos. Los consumidores no son de las empresas. Los consumidores son agentes económicos que libremente toman decisiones. Si el servicio contratado no les satisface, tienen derecho a negociar con otros proveedores a los efectos de obtener una prestación que sí satisfaga sus intereses. Por ende, los consumidores no son patrimonio de una empresa. Son individuos y como tales tienen un reducto de dignidad inalterable. Por ende, a Molina lo que le aterra es la competencia. Es el ejercicio de la libertad de consumo, de lo que comúnmente se llama soberanía del consumidor. En un ejercicio de honestidad intelectual, el sindicalista expone de manera descarnada el desprecio de la izquierda por la libertad económica. El otro argumento de Molina es que la portabilidad numérica será un negocio para los privados. La pregunta aquí es la siguiente: ¿por qué? ¿Por qué se presume que Antel será la única perjudicada?
¿Acaso el servicio que brinda la empresa estatal es cualitativamente inferior al de sus competidores? En caso contrario, ¿qué hay que temer? Si Antel brinda un mejor servicio a un mejor precio, los consumidores tendrán un incentivo fuerte para contratar con ella. En cambio, si su servicio es de menor calidad en relación con los de sus competidores, los consumidores cambiarán sus preferencias. Lo que teme Molina es, en definitiva, que Antel compita y que los usuarios disfruten de los beneficios de la competencia. Prestemos atención a lo último que dice Molina. ¿Es una propuesta comercial o un plan comercial para evitar que las empresas que compiten entre sí tengan algunas un liderazgo sobre la otra? El error conceptual aquí es enorme. Por un lado, que la portabilidad numérica sea una propuesta comercial o un plan comercial no tiene absolutamente nada de malo. Por otro lado, los efectos de la portabilidad numérica permitirán que la empresa que tenga liderazgo sea la más preferida por los consumidores, obligándola además a mejorar de manera constante su oferta si desea conservar su posición de mercado. Claramente el sindicalista no comprende cómo funciona un mercado libre. En lo personal, no me extraña. En la página resistencia.ui pueden encontrarse algunos argumentos favorables a la derogación de esta innovación que introduce la LUC. En primer lugar, entienden que el derecho a la portabilidad numérica, cito textualmente, rompe con una lógica que pretende defender a nuestra empresa Antel, ya que permitirá políticas agresivas de las multinacionales. Pudiendo el usuario conservar su número y trasladarlo a otra empresa, generará una lucha de estas por ofrecer mejores condiciones, pero que no serán reales, ya que una vez eliminada la competencia, estas condiciones empeorarán. Las multinacionales tienen la infraestructura para generar estas transformaciones y adaptarse al nuevo sistema. Antel deberá invertir mucho dinero para ello en un contexto desfavorable. En segundo lugar, la obligación de los operadores de prestar el servicio de portabilidad numérica, cito textualmente, tiene la única finalidad de perjudicar a Antel, ya que es quien tiene la mayoría de los servicios. Por último, la absorción de costos por parte del proveedor, cito nuevamente de manera textual, contradice con las políticas de ajuste del propio gobierno, obligando a Antel a desfinanciarse aún más. Se toca algo que funciona bien, generando vulnerabilidades al propio Estado. Ahora bien, la portabilidad numérica obliga a todos los proveedores de servicios de telefonía móvil, no solo a Antel. Por ende, no se entiende la obsesión que tiene la izquierda vernácula por poner a la empresa pública como la única potencialmente perjudicada por esta medida. En todo caso, si la medida se entiende como negativa, afectará tanto a las empresas privadas como a Antel. No se entiende la relación entre portabilidad y políticas agresivas. ¿A qué se refieren con esto? ¿A que las empresas privadas tendrán un mayor incentivo para generar mejores ofertas para así atraer a más consumidores? ¿Qué tiene esto de malo? Nuevamente volvemos al odio visceral a todo lo que huela a competencia y libertad económica. Va de suyo, como ya se dijo, que las empresas deberán gastar dinero para cubrir los costos de implementación del sistema, pero uno puede asumir que los costos no serán proporcionales a la cantidad de usuarios, por lo que afectarán a todas las empresas por igual. De esta manera, lo que aplica para Antel también aplica para el resto de las compañías. Incluso si estos costos aumentasen en relación con la cantidad de usuarios, el argumento cae por su propio peso, puesto que a mayor poder de mercado, más ingresos y por ende, más recursos para cubrir tales erogaciones. Por ende, de ser así, será Antel la empresa menos perjudicada en la medida que es la que conserva una mayor porción del mercado. Por último, se incurre en una contradicción flagrante al afirmar que la absorción de costos contradice las políticas de austeridad del gobierno, al obligar a Antel a desfinanciarse aún más, y que se toca algo que funciona bien. Si funcionara bien, no estaría desfinanciada. En definitiva, la estrategia discursiva de los promotores del referéndum es colocar a la portabilidad numérica como una maquiavélica estrategia del oficialismo para perjudicar a Antel. Ahora bien, con este discurso lo único que queda claro es el odio de la izquierda a todo lo que sea lucro, competencia y libertad económica. Reitero aquí las críticas que realicé más arriba. La portabilidad numérica lesiona la libertad económica al imponerle a los proveedores un esquema de costos. No obstante, los límites conceptuales del discurso progresista impiden que la izquierda vea más allá del Estado. En su paradigma, la competencia es un valor subsidiario en comparación con el mantenimiento de las empresas públicas de tipo monopólico. Y es totalmente aceptable limitar la competencia o directamente anularla si con ello se salva la posición de una empresa pública que, a todas luces, es deficitaria. Hasta la próxima edición de La Estocada.